Empecemos con esto. Venga. Y déjame, pongo para presentar. Muy buenas tardes a todos. Buenos días en algún otro lugar del mundo. Y bienvenidos a Manigua. Manigua es nuestro show. Están ustedes siendo invitados al primer episodio de la temporada 1 de lo que queremos que sea un show que funcione durante 6 meses del año. Y Manigua significa el espíritu de la naturaleza, y la intención de nuestra propuesta es compartir 1 hora al mes la experiencia de expertos en temáticas de actualidad en torno a la naturaleza, al capital natural, cultura indígena, biomímesis, ecología y pues lo que vayamos encontrando de acuerdo a los actores. Los canalizadores o presentadores o residentes de este espacio seremos Manuel Quirós y Hugo Araujo. Manuel es un buen amigo mío, es biólogo, es una de las voces líderes de la biomímesis en España desde hace muchos años. Es toda una institución, tiene maestría, PhD, y además tiene un blog muy interesante que es el que todos hemos pasado por ahí en algún momento de la vida, Nature Inspires Us. Y de mi lado, soy Hugo Araujo y yo soy Biomimicry Professional y soy creador y fundador de 7vortex.com. La idea de este espacio es tener un espacio en español, en castellano, donde podamos compartir. El formato, y esto es como las características del día de hoy, es tener estos 5 minutos de introducción. Después vamos a tener 10 minutos de presentación de nuestro invitado especial, que lo presentaré en unos momentos. 20 minutos de una entrevista donde nosotros le vamos a ir haciendo preguntas de acuerdo a lo que nos presentó, tratando de explorar la resiliencia personal y la regeneración planetaria en estas líneas donde nos presenten. En los últimos 20 minutos vamos a abrir el espacio a los participantes, así que está súper bien que estén por aquí. Les agradecemos mucho su participación. Y bueno, en el último espacio les abriremos, los invitaremos a que pasen. Como les decía, el espacio es en español. Los invitados son expertos, actores clave, y la audiencia que estamos buscando nosotros son universidades, profesionales o empresas que estén interesados en escuchar estos temas. Esta sesión va a ser grabada y también va a ser utilizada para fines promocionales en términos del show mismo y el contenido. Lo vamos a hacer abierto para que se sientan con la libertad o no de participar en el espacio abierto de preguntas y respuestas. Además, nuestro show está considerado en seis temas, donde les decía la primera temporada va de noviembre a abril y será siempre el segundo miércoles de cada mes durante 6 meses. Los temas que hemos escogido y que seguramente irán cambiando con los invitados es regeneración, bioeconomías, capital natural, cultura indígena, biodiseño, ecología profunda. Al día de hoy teníamos como invitado a Edward Müller, y desafortunadamente y por los temas activos en los que está, no pudo acompañarnos, pero eso nos dio lugar a un gran invitado que también es un honor para nosotros tener, que es Edgar Mora. Edgar Mora es parte también del equipo de Costa Rica Regenerativa y lo voy a presentar en un instante. En la segunda sesión tendremos un enfoque más hacia la economía de la dona con Carlota Sanz. Después vamos a meternos más a Ecoaxa y a los pueblos indígenas y al Instituto de Biodiseño del País Vasco, y esperamos contar, todavía no es confirmado, pero con la presencia del doctor Sarucán de la Conavio en México el siguiente año. Una vez que están inscritos a esta presentación, entonces podrán estar entrando en las siguientes presentaciones. Es una de 6 sesiones en Zoom. Nuestros aliados estratégicos, y queremos agradecer, es 7vortex, Nature Inspires Us y por supuesto la Universidad para la Cooperación Internacional, que no solo es parte de nuestro invitado inicial, sino también es nuestro aliado estratégico y esperamos representarla correctamente en este espacio. La sorpresa del día
es que tenemos a Edgar Mora. Edgar Mora es nuestro primer invitado. Gracias, Edgar, por estar por aquí. Es un gran Claro, con honor, mucho gusto. como lo Sí, mencionaba. Eh, gracias. Edgar es el director del CAT. Nos explicará un poco qué es este Centro de Acción Transformativa, que es parte de la UCI, que es la Universidad para la Cooperación Internacional. Y entre otros, Edgar ha sido ministro de la Educación Pública en Costa Rica y él ha sido alcalde de Curridabat. Eh, Estos puestos los ha desempeñado de una manera muy peculiar y me parece que siendo pionero de la voz de la regeneración a nivel global desde un punto de vista y un ejercicio muy local. Entonces, te damos la bienvenida, Edgar, y te agradecemos Gracias. que confíes en nosotros para este espacio. Es Sí, nuestro primer show y nos lanzamos wow. contigo. Muchísimas gracias. Muy, muy halagado por estar en este primer show y agradecido de manera muy casual, literalmente con Edward, porque él no pudo asistir. Así que agradezco su ausencia. Y por supuesto agradezco también que él haya pensado que podía yo sustituirle en esta conversación. Pues sí, es cierto que tal vez para empezar a decir cosas en relación a mi gestión el rumbo que tomó en algún momento esta gestión hacia la regeneración, rumbo del cual, por supuesto, que sí me enteraba del rumbo que llevaba, pero no que el puerto al que estaba por arribar había cambiado de nombre en el camino, de algún modo, había cambiado de configuración y terminó siendo un puerto en el que coincide muy, muy claramente la regeneración como un conjunto de valores, como una propuesta multidimensional. Y quizás por ese sentido multidimensional es que habría que empezar a mencionar que lo que sí hubo en algún momento de mi gestión como alcalde, sobre todo que fue previa a mi gestión como ministro, yo fui alcalde de mi ciudad, Curridabat, ciudad en la que he vivido y vivo aún por un espacio largo de tiempo como resultado de un movimiento comunitario orgánico, no de una larga militancia mía en un partido político tradicional, sino en más bien un esfuerzo comunitario por llevar adelante propuestas que nos parecían demandas razonadas y razonables que no tenían un eco político a nivel local. Y eso implicó la decisión de un conjunto de vecinos, en ese momento no éramos más que eso, de vecinos que pronto nos dimos cuenta que teníamos que hacer el upgrade, por llamarle así, a la condición de ciudadanos, es decir, a la condición de ciudadanos debo decir, más bien contradiciendo lo que acabo de mencionar, que la ciudadanía no es una condición, sino una actividad. Y entonces nos aprestamos a ejercer esa actividad con dos características que nos siguen acompañando, que es la intencionalidad y la exterioridad. Y cuando buscamos la intencionalidad encontrábamos una serie de justificaciones. Recuerdo, echando mi mente hacia atrás, que nos preocupaba y nos angustiaba mucho el tema de las basuras, lo que ahora denominaríamos como desechos. En aquel momento fue un articulador importante de preocupaciones y un disparador de la búsqueda de conocimiento sobre nuevas metodologías de trabajo en relación con esto. Y nuestra primera demanda como ciudadanos hacia nuestro gobierno local era la necesidad de que hubiese un ciclo de tratamiento de los residuos, de los desechos domésticos e industriales, del cual nos pudiéramos sentir orgullosos y con el cual nos pudiéramos afanar a trabajar.
Es curioso, esta necesidad generó todo un movimiento político que al final sigue vigente y que ha hecho que esta unidad política, un partido político local que fundamos al amparo de la ley electoral, nos permitiera compartir poder político y nos pudiera dar esa habilidad o esa capacidad de compartirlo en función hegemónica, es decir, con más poder que otros. Y finalmente ahí empezó una historia que sigue su camino por varios años y que encuentra, algún tiempo después, se encuentra con la multidimensionalidad. Lo que parecía más bien un camino plano en un mapa de 2 dimensiones empezó a verse como un paisaje de 3 dimensiones y ahí emergieron la necesidad de comprender lo que sucedía en la ciudad desde múltiples dimensiones. Esto nos abrió un camino importante, metodológico. Empezamos entonces algún tiempo después, yo diría que bastante tiempo después, a comprender la necesidad de observar la ciudad desde 6 dimensiones diferentes. En ese momento hablábamos de la biodiversidad, a la que denominábamos la nueva infraestructura. Nos atrevíamos a decir, a contrapelo casualmente de la ciudad legada por la colonia española. Esta ciudad legada por la colonia española es una ciudad carente de vínculo con la naturaleza. Es una ciudad dura de pavimentos, donde había una intención expresa en la ley de Indias, que es ese gran tratado urbano, de que la naturaleza estuviera expulsada de la ciudad, y decía cosas terribles. Por ejemplo, decía: el río se utilizará para sacar las inmundicias de la ciudad. Bueno, 500 años después seguimos haciendo eso exactamente. Por supuesto, también decía cosas terribles como el único objetivo de crear ciudades en el Nuevo Mundo es cristianizar, y con lo cual se explica por qué la naturaleza debía estar fuera de la ciudad, porque la naturaleza es representante de lo natural, no de lo sobrenatural. Y en esa competencia entre lo natural y lo sobrenatural, la ciudad se ubicó como instrumento, como diseño, como artefacto, como dispositivo al lado de lo sobrenatural. Por lo tanto, debía de borrar todo vestigio de la naturaleza, y nos atrevimos ahí en esta pequeña ciudad a decir: bueno, ¿y qué pasa si más bien hackeamos la ciudad legada y lo hacemos con la ayuda de estos portentos de la naturaleza, que son los polinizadores? Ahí nos encontramos en esa dimensión de la biodiversidad con compañeros de viaje estupendos: el colibrí, la mariposa, las abejas, el murciélago. Les dimos estatuto en la ciudad. Después de un tiempo nos percatamos de que ellos tenían una intencionalidad también, igual que los ciudadanos, que también su producto o el producto fundamental de su gestión también tenía exterioridad, que es la propia naturaleza, y los declaramos ciudadanos de la ciudad. Por supuesto, es un gesto político que se puede controvertir desde la lógica jurídica, pero no desde la lógica moral. Y aquí abrimos una brecha entre lo jurídico y lo moral importante, que habrá que ir cerrando con el tiempo. Pero esto es un gesto político importante para reconocer el valor de otras especies dentro de la vida urbana. Y quiero decir lo de los polinizadores y las aves en general, porque por su condición de movilidad, por sus capacidades de movilidad, ellos han logrado no hacerle caso a los designios de la ciudad legada y penetrar la membrana urbana desde siempre. Sin embargo, las ciudades siguen ignorándolos y no construyen nada para sí. Entonces pensamos, bueno, pues si esto
nos lleva a esta dimensión de biodiversidad. También deberíamos de afectar el hábitat, porque el hábitat como dimensión debe de procurar una buena vida para el polinizador, que es nuestro compañero en la ciudad, el que siempre ha estado ahí a pesar de no tener un espacio diseñado específicamente para ellos. Y empezamos a ver nuestras ciudades de los ojos de la abeja. Y cuando empezamos a sobrevolar las ciudades de los ojos de la abeja, se difuminó el espacio, la división entre el espacio público y privado, porque para la abeja eso no es muy relevante. Empezamos entonces a hablar no solo de espacio público, sino también de espacio privado. Empezamos a conceptualizar los patios privados de casas, las medias cuadras que llamamos como parques para las abejas y los polinizadores. Ahí surgió, por supuesto, una imaginación distinta sobre lo que implica la productividad de una casa para una familia. Y entonces ahí nos planteamos un nuevo acertijo, y es cómo hace una ciudad para producir con una lógica de agregación de valor en vez de producir con una lógica de extracción de valor con respecto al planeta. Y aquí surgió esta tercera dimensión de la productividad. Las ciudades, por supuesto, son responsables, deben ser señaladas como responsables de esta tragedia climática que estamos viviendo, es decir, el estilo de vida urbano genera unas demandas de energía brutales, y es hora de que las ciudades también se construyan y se diseñen alrededor de la idea de devolverle valor al planeta en vez de solo quitarle valor al planeta. Y entonces esto abrió esta dimensión de la productividad, y quedarían entonces otras dimensiones que juegan en relación con esto, como la convivencia, la coexistencia entre entre todos los elementos que sí conforman de manera eficaz la ciudad. Ahí, por supuesto, entonces empezamos a pensar, caray, cualquier experiencia que diseñemos en relación al gobierno local debería no solo tener al ser humano en el centro, sino lo que podríamos llamar en inglés Nature Centered Design. Pasamos de Human Centered Design a Nature Centered Design. Ahí empezamos a concebir entonces un programa urbano totalmente diferente, en el que, por ejemplo, a través del seguimiento de los circuitos de vuelo de las aves, también se podía generar regulación sobre alturas de edificios o sobre posicionamiento de los edificios y de los barrios, y en fin, reconstituir el tejido urbano también considerando a los elementos de la naturaleza. También, por supuesto, hablábamos de infraestructura como la otra dimensión. Por supuesto, necesitamos infraestructura, pero aquí el cambio paradigmático fue la infraestructura que vayamos a crear o la que vayamos a recrear o rediseñar deberá estar supeditada a la primera infraestructura fundamental, que es la natural, es decir, que es la biodiversidad. La infraestructura entonces gris juega un papel no de disruptor de la infraestructura natural del suelo, sino más bien una contribución al mismo. Allí nos planteamos entonces experiencias importantes de restitución de suelo, y encontramos que nuestro mejor aliado para poder hacer comprender este paradigma del suelo tenía que ser la lombriz de tierra. Entonces, muy puntualmente en nuestro plan de trabajo para los próximos años, 10 años, es un plan de largo plazo, se estableció como prioritaria la experiencia de la lombriz de tierra, y por supuesto tiene algún sentido, y es que si la lombriz es feliz, será porque hay una buena captura de carbono, y porque ese cofre natural que tiene el planeta para retener el carbono está funcionando de manera adecuada. Este es un buen ejemplo de cómo, digamos, articular infraestructura. Por supuesto, esto también incluye el agua, que es quizás el elemento fundamental que tiene que orientar el diseño de infraestructura en la ciudad. Y ojo que digo, el elemento fundamental es el agua y no las calles vehiculares, que por supuesto juegan un papel en el agua o con respecto al agua, y por lo tanto también nos obligó a diseñar la experiencia del agua, la experiencia de la gota de agua le llamábamos. Esto nos hace retar la idea de que una ciudad
buena es la ciudad que está siempre seca, que es también parte del legado de diseño colonial. Y finalmente la dimensión de la gobernabilidad de todo esto, que por supuesto es un diseño fundamental, porque todas las definiciones que se puedan tomar en todas las demás dimensiones terminan siendo políticas. Y aquí nos abríamos a la obligación como ciudadanos de intencionar la política, de exteriorizar la política de forma tal que pudiéramos decir, claro, la regeneración, lo que llamamos regeneración, depende de que se instaure un nuevo consenso político y sobre ese nuevo consenso político tenemos que trabajar anodadamente todos los días. Y este consenso político es uno en el que deberíamos de tomar como fundamento las funciones biológicas interespecíficas que somos capaces de cumplir los seres humanos, que para dicha o desdicha son todas. Los seres humanos hemos aprendido a cumplir todo el set de funciones biológicas interespecíficas, lo cual nos deja con una obligación de índole moral, política, que es poner nuestro sesgo, la capacidad de sesgarnos, que es natural, a favor de aquellas funciones biológicas interespecíficas que sumen y no de las que resten. Esto entonces nos vincula a un dilema de hacer los negocios como siempre, business as usual, es decir, cumpliendo funciones biológicas interespecíficas que restan, como la depredación, el parasitismo, o cumplir funciones biológicas interespecíficas que suman al planeta, como la colaboración o el comensalismo. Lo cual nos permitió entonces, ya para terminar, este largo relato de vincular la política, la moral, la función ciudadana, la vida real de las personas y de las cosas en la ciudad con la biología. Todo esto posiblemente no hubiese sido posible si no hubiéramos puesto atención al polinizador. Por eso, muy merecidamente en Curridabat, que es mi ciudad, los polinizadores son, como yo, ciudadanos de la ciudad. Qué bueno, qué importante, Edgar, es la narrativa, ¿no? La narrativa, contar historias, sobre todo cuando todavía este relato que nos has dado tan importante y tan inspirador sigue estando incomprendido desde la perspectiva del business as usual, ¿no? Pero en cambio, cuando lo vinculamos ya a la descarbonización y al mercado de carbono o a los servicios ecosistémicos, ya la cosa un poco cambia, ¿no? Y por otro lado, comentarte que innovador y evolucionado, ¿no? Ahora que algunos críticos dicen que la especie humana estamos evolucionando mal, qué proyecto tan innovador el que acabas de nombrar de Curridabat, en el cual incorpora a estos acompañantes, ¿no? De viaje que estaban muchos millones de años antes de nosotros, ¿no? Por lo tanto, que ha acertado y qué fantástico y qué importante es el convencimiento y la tenacidad, ¿no? Que habéis mostrado cuando seguramente os tacharían de hippies locos o de piraos, si bien es cierto que Costa Rica siempre ha sido un ejemplo por tantísimas cosas, ¿no? Y que al hilo, porque en el fondo Manigua siempre pone en el centro también a la naturaleza, ¿no? Yo en mis clases, tú hablas de Nature Centered Design, yo hablo de Life Centered Design, ¿no? Un poco también en esa misma línea que en el fondo es, ¿no? Yo, has dado tantas pistas, tantas interesantes, pero me gustaría un poco que volviéramos un poco a un terreno más aterrizado para que expliques muy por encima y luego yo ya te meteré el dedo para que expliques muy someramente para aquellos que no entienden todavía que vivimos. No sé si se nos ha ido, Edgar. Está congelado. Voy a esperar Está entonces. congelado. Sí. Esperamos un poco entonces, a ver. Sí. No sé si dentro de la audiencia haya algunas preguntas que quieran que pongamos aquí o se quieren esperar también a la sesión de preguntas y respuestas al final, pero en realidad, como lo mencionamos hace rato en lo que regresa Edgar, me parece que es un gran lujo tenerlo aquí.
y es una de estas personas que ha hecho la diferencia mientras ha ejercido el cargo que tiene. Mi entender es que estuvo creo que 11 años al cargo y fue elegido de manera continua por sus innovaciones. Entonces, en algunos momentos de su trabajo también tenía eh, ya la libertad de poder tener innovaciones que probaba y quitaba y volvía a poner, y entonces la Ya está aquí. población decía, listo. Perdón. Edgar, te hemos recuperado, te hemos recuperado. Sí. Te, Cuando dijiste que ibas Sí, he sí, parado porque te vi sí, ok, perdido ahí. perfecto, Eh, muy bien. quería solamente, eh, los que estamos ya con ciertas canas y llevamos tiempo en la Sí. sostenibilidad, sabemos que vivimos en sistemas degenerativos, sabemos también que la sostenibilidad no es suficiente. Me gustaría que nos contaras un poco en tu estilo, para los que todavía no entienden lo que es la regeneración, lo que Mm. significa, y luego ya entraremos no solamente en la fantástica proyección de Costa Rica regenerativa y en lo que quizás es más conocido en la agricultura, ¿no? Pero en otros aspectos, si te parece un poco esa parte más didáctica, ¿no? De lo que... Claro. Bueno, pues voy a echar mano primero de una gráfica que seguramente es conocida por las personas interesadas en la regeneración, que es esta que señala un camino desde una posición de business as usual o práctica convencional, que no es más que un paso en el que hay un cumplimiento de la ley, pero que no hay una intencionalidad ni una exterioridad manifiesta en relación a agregarle valor al planeta, agregarle valor a la sociedad o contribuir a los dos grandes flagelos que estamos viviendo en este momento y que podrían ser la crisis climática y una crisis de equidad universal, de equidad dentro de la sociedad humana, pero también entre las personas, los seres humanos y otras especies. También hay una inequidad creciente. Entonces, en este gráfico a mí me gusta mucho porque este gráfico nos permite pensar en planificar. Sí, ya hablé de de las dimensiones, esas son las dimensiones que en Curridabat encontramos sin mayor ayuda de la teoría de la regeneración. Cuando llego a la teoría de la regeneración me encuentro también un paradigma una búsqueda de impactos en distintas dimensiones, pero las dimensiones son tan poco asibles que es difícil planificar con base en ellas. Me gusta la idea de colocar las dimensiones como lugares donde acomodar los dardos, donde generar impactos. Y lo que sí me parece importante en este gráfico es que vamos desde este punto 5, que es la práctica convencional, a una mejora relativa que está aquí en el punto 4, pero que sigue estando de 0 hacia abajo. Aquí hay un -1 que es relevante. En el centro de esa línea está la sostenibilidad, que es una manera de decir hacer menos mal lo que ya hacemos mal, es decir, 100% menos de daño, pero ningún beneficio. Y a partir de ahí, y ya con un signo más positivo de +1, se empieza a manifestar la posibilidad de restaurar, que es donde diría yo que Curridabat está restaurándose, restaurándose de un legado histórico, restaurándose de una forma de hacer urbanismo, restaurándose de esta idea de que la ciudad interrumpa el paisaje y no lo contrario. No veo por qué una ciudad deba interrumpir el paisaje, se puede crear junto con el paisaje. Todo esto habla de una etapa de restauración donde las personas hacemos lo que la naturaleza hace, asistimos a la evolución de los subsistemas. Esto implica restauración. Y finalmente, si seguimos en esa línea ascendente, encontraríamos la regeneración, donde participamos de la naturaleza y coevolucionamos del sistema en su totalidad. Me gusta que este gráfico tenga -1 aquí, +1 aquí y aquí en el centro, porque también me orienta las funciones biológicas interespecíficas que debemos de cumplir.
Es decir, si tenemos la gracia o desgracia de haber aprendido a hacer de todo, es decir, a destruir y a crear, a competir y colaborar, a no hacer nada o a parasitar, pues tenemos que entonces escoger qué hacemos más y qué hacemos menos. Pareciera que business as usual nos dice haga más lo que hace daño, compita. ¿Eso qué significa? Pues nos deja con un ganador y un perdedor absoluto. Deprede. Bueno, eso nos deja con uno inexistente y con uno robusto. O a la larga parasite. Bueno, pero eso nos deja también con uno maltrecho y con otro bien alimentado. A fin de cuentas, de lo que se trata es, quiero decir, desde la política al menos, y esto es muy relevante porque no veo cómo podamos arribar al paradigma de la regeneración o convertir el paradigma de la regeneración en hegemónico como necesitamos que sea, sin política, y mi propuesta política es que debemos de fundirnos de algún modo con la naturaleza. Voy a decirlo de otro modo. En Curridabat encontramos un camino cuando nos asumimos naturaleza. Y asumidos naturaleza, pero con el cerebro que tenemos y la moralidad que tenemos, pues nos obliga a definir para nosotros qué hacemos con ello, qué hacemos con el hecho de ser naturaleza. Porque nosotros somos naturaleza, pero somos lo que somos a la vez, y por ser lo que somos podemos decidir qué hacer siendo naturaleza. Y ese decidir qué hacer siendo naturaleza nos plantea un imperativo moral político o político moral que, según yo, tiene que ir al encuentro de nuestra capacidad de bondad. Y aquí quiero decir que también fue importante en la experiencia recuperar aquel concepto del yen, que es muy presente en la tradición confuciana, que Confucio decía algo que me parece maravilloso: la función del ser humano sobre la tierra es intentar constantemente que los demás seres humanos coronen su potencial de bondad. Lo cual significa, pues, y yo creo, no solo desde la filosofía, sino también desde la biología, como ya lo he dicho, que los seres humanos tenemos grandes capacidades para operar bajo la idea de la bondad, de hacer el bien. No somos una especie condenada a hacer el mal, y no somos una especie condenada a cumplir funciones biológicas interespecíficas que cumplan o que generen un signo negativo para el planeta. Somos necesarios en la naturaleza, somos útiles. Por supuesto, el suelo se puede restituir sin nosotros, pero con nosotros se restituiría en menos tiempo. Y entonces, si somos buenos, si somos capaces de ser bondadosos, a la larga habría que proponer un índice de bondad que nos permita guiarnos de una mejor manera. Y hay gente que lo propone. Yo, por ejemplo, para terminar narrando una pequeña historia de hace unos días, a veces salgo con una libretita pequeña y un lapicero por mi barrio porque quiero recuperar la fe, quiero recuperar el ánimo y energizarme, y salgo y apunto en mi caminata de la mañana todos los actos que considero bondadosos que veo. Una madre llevando a su hija a la escuela primaria tomada de la mano es un acto de bondad, podría no haberlo hecho. También apunto como denominador, ese es el numerador, todos esos actos, y apunto como denominador aquellos actos que me parecen duros, crueles,
y lo apunto como denominador, ya entenderán por dónde voy. Hace unos días me tocó hacer ese ejercicio y vi a una señora mayor, una anciana, en una esquina, en actitud de espera, y vi cómo desde coches y desde camiones los choferes se detenían e incluso dos de ellos se bajaron a ayudarle a la señora a cruzar la calle, y la señora repetidamente tuvo que decirle a ellos que no era que quería cruzar la calle, que estaba esperando un taxi. Eh, pero esa señora le agregó, fue motivo de agregar 5 actos de bondad al día, y ese día hubo pocos actos de Subió. crueldad. Entonces subió mi índice de bondad del barrio donde vivo. Para mí es muy importante saber que vivo en un barrio bondadoso. Qué bueno, qué bueno. El, siempre desde me gustaría hacer énfasis en algunos de los proyectos que he podido investigar de tu larga trayectoria, que es fantástica, como dentro de la política también se pueden hacer estas cosas, ¿no? Siempre, desgraciadamente, confundimos política y políticos, ¿no? Cuando la política es muy necesaria y afortunadamente hay políticos como tú que habéis cumplido con creces, ¿no? El objetivo que al final es administrar los bienes para el bien común, ¿no? El, eh, el World Bee Project, este que comentaba antes también Hugo del Centro de Acción Transformativa, las Smart Cities en las que has participado también. Pero me voy un poco a la parte de la academia, ¿no? Siempre la universidad se nos tacha de teóricos, pero tú, yo siempre digo, ¿no? Que el conocimiento es la chispa de la innovación, ¿no? Y al Claro. final sin esta nunca podríamos haber avanzado, ¿no? Aunque ese avance no siempre sea tan constructivo y regenerativo. Pero me gustaría que nos contaras, es una doble pregunta, ¿no? Por un lado, vamos un poco regular de tiempo. Por un lado, muy brevemente, que, que- que nos cuentes un poco este gran proyecto que es Costa Rica Regenerativa, y por otro lado, desde una perspectiva más eh, eh, pequeña, pero a la vez importante, porque el rol de la universidad, como sabes, es formar a los nuevos líderes, a los nuevos empresarios, las nuevas profesiones. ¿Piensas que globalmente lo que conoces desde tu posición, la educación está evolucionando? Las universidades están evolucionando. Hemos visto en la COP26 cómo las nuevas generaciones están protestando por no formar parte de las decisiones. Está también el estudiante capacitado para ese activismo, ¿no? No para pelearse con nadie, sino para activismo desde el punto de vista de acción, ¿no? De la transformación que tiene que también formar parte. Sí, bueno, es interesante porque mi perspectiva sobre la educación no puede dejar de ser también desde lo que vi desde adentro siendo ministro de Educación en Costa Rica. Y me parece muy importante decir que la educación es un lugar de muchísima controversia. El peso político que tienen los sistemas educativos en las sociedades es de tal magnitud que es muy lógico que sea a la vez una plaza de disputa y de batalla ideológica permanente. Entonces, pocos ministerios reciben tanta atención como las tensiones que recibe un Ministerio de Educación. Todos los proyectos políticos, por el lado que se vean, si se quiere ver desde el lado maniqueo de la izquierda a la derecha o de cualquier ideología o fundamentalismo, etcétera, todos tienen algún interés de cooptar el proceso educativo. Es así de potente y por lo tanto es muy importante verlo de manera integral. Una de las trampas que me parecen muy relevantes en las que hemos estado involucrados es que hemos visto la educación como uno de estos laberintos de paredes duras en el que ha habido, por razones casualmente de dominación política, una división a través de una pared dura entre lo que hemos incluso venido denominando educación formal, educación no formal,
e educación informal. A fin de cuentas, mi lema de trabajo en el Ministerio de Educación era: educación es todo lo que hay bajo el sol, escuela es todo lo que hay bajo el sol. ¿Cómo hacemos para que el Estado también certifique los aprendizajes no formales? ¿Por qué le decimos a una persona que al salir del colegio o de la escuela dejó de aprender si sigue aprendiendo? Tenía una manera de decirlo también que honraba mi experiencia anterior, y tiene que ver con Frankie, un colibrí que vive en mi casa. Le decía a las personas en el ministerio: vamos a ver, Frankie, mi amigo, el colibrí que vive en mi casa, cuando se acerca la flor, viene raudo y veloz y de pronto se detiene, vuela hacia atrás, tiene enormes habilidades que yo jamás tendré. Además cumple una función que yo no cumplo, que es agregarle valor al planeta todos los días, todas las horas, todos los minutos y segundos de su vida. Él cuando se detiene súbitamente y coloca su pico en la flor con tanta destreza, ¿calcula o no calcula? Bueno, ¿cuántas personas hay dejadas atrás en los sistemas educativos porque la pregunta que hacemos no es ¿usted calcula o no calcula?, sino le obligamos a decirnos algo que sabemos nosotros contestar, que es cómo calcula. Por supuesto, estoy aquí diciendo, para decirlo de otro modo, la razón por la que existe la educación universal, la que nos cubre a todos, que no es la educación universitaria, que siempre va a ser selectiva, no es para producir gente que vaya a la universidad, es para generar las bases necesarias para que las personas cumplan sus propósitos de ciudadanía, es decir, que lo hagan de la mejor manera posible y en la mayor libertad posible. Esa es la razón de la educación universal. No puedo hablar de la educación selectiva sin hablar de esto antes. Y ahora hablo de la educación selectiva. Por supuesto, la universidad es un proyecto maravilloso de la humanidad que siempre ha procurado ser selectivo, y con justa razón. Es una educación para producir una élite de cualquier tipo que genere constantemente una base económica más amplia. Esto habla de dos funciones fundamentales: la profesionalización, en lo cual no deberían de ser monopólicos las universidades, es decir, hay otras maneras de generar profesionalización y eso es muy importante para poder generar equidad en el futuro, pero también la otra función importante es la indagación, la investigación, la capacidad de generar nuevas perspectivas. Si se quiere, la universidad sí tiene la función no necesariamente de dar el piso económico de las personas, esa creo que debería de ser una función de la educación universal, pero sí de abrir el techo y hacerlo cada vez más alto. Y esta función va a seguir siendo cumplida por la universidad. Ahora, ¿de qué manera? Pues yo creo que generando a su alrededor paredes ya no duras, sino paredes permeables. Y un piso permeable que le vincule a los otros procesos educativos de mejor manera. Y en esto es importante que abandonemos esa idea que dijiste, Manuel, ahora de que las universidades se fundamentan en la teoría. En realidad debería de ser, me encantaría estar en un podcast en algún momento para decir que la universidad se fundamenta en la práctica y hace teoría después. Ese es yo decía cuando era ministro, me hubiera gustado ser el ministro al que le preguntara, mire, ¿y cuál es la mejor escuela del país? Y yo pudiera decir, pues es la más próxima a su casa, porque todas son igual de buenas. Bueno, no pude ser ese ministro, y ahora no puedo ser el charlista que diga qué bien que la universidad practica y después hace teoría. Efectivamente, tengo que confirmar lo que decís. Las universidades en Hispanoamérica están muy sesgadas al lado de la teoría. Y hay una idea un poco
bueno, es una idea descollante en la propuesta universitaria en Hispanoamérica, que es que la teoría se practica y eso algunas veces sucede, pero con muchísimo costo. Ahora está creciendo el learning by doing. Algunos lo llevamos practicando mucho tiempo y no siempre es fácil, precisamente por eso que hablabas de esa rigidez del sistema. Muchísimas gracias, Edgar. Yo creo que ahora es momento ¿no? Los últimos minutos, Hugo, para que Sí, los pues yo, invitados. yo tengo muchas cosas que preguntar y decir, pero evidentemente te agradezco, Edgar. Es muy inspirador y sobre todo nos recentra y nos alinea con lo que somos, nos alinea con la vida. Y quisiera abrir los micrófonos, por favor, si pueden también abrir sus cámaras para que quien se sienta con la intención y con las ganas, que pueda hacer la pregunta que necesite directamente a Edgar. Este es un espacio para todos. Nicolás, ¿quieres empezar? Sí, bueno, primero, muchísimas gracias. Hola, Manuel. Un Hola, placer Nicolás, ¿qué verte. tal? Hola, hola a todos. Bueno, primero agradecer a Edgar por la exposición tan cristalina, diría. Creo que la naturaleza ha influido ahí también en tu capacidad de expresarte conceptos complicados de una manera muy, muy fácil y muy sencilla de seguir. Así que enhorabuena por esa capacidad. Te quería preguntar, nosotros en Europa la sensación que tenemos cuando hablamos de políticas públicas es que primero una falta, podríamos decir, global de meritocracia, ¿no? Es decir, al final un poco todo quien está en el aparato público termina siendo víctima de otros, ¿no? Al final pagan por pecadores todos. Entonces, lo que me llama mucho la atención de lo que has contado es lo milagroso que ha sido el proceso de poder llegar a hacer estas cosas, ¿no? Porque yo no sé, nosotros tenemos quizás ese cansancio milenario de que las cosas no se pueden cambiar, ¿no? Y no sé si, es decir, el coste político que pueden tener decisiones tan atrevidas, ¿cómo pudiste, sobre todo en los primeros años, superar esto? Porque aquí en Europa lo primero es se instrumentaliza políticamente, se pasa, se le echa un color, se le echa de un bando y se hace muy difícil poder, creo, proponer cosas tan atrevidas sin que haya un coste político elevado, ¿no? Por ejemplo, aquí mismo en la ciudad de Madrid se planteó la misma elecciones de la ciudad de Madrid, se basaron en desmantelar lo que era el proyecto de manzana de almendra a baja emisiones, ¿no? Es decir, la campaña vertía sobre ese tipo de temas, ¿no? Entonces, ¿cómo pudiste sobrevivir a eso? Sí, creo que es hora de mencionar que detrás de todo esto que mencioné hubo muchos ensayos metodológicos y esto es muy relevante y siguen habiéndolos. Lo digo de una manera también muy gráfica. Si vos tenés una caja de herramientas y tenés un martillo en ella, pues podés hacer muchas cosas con un martillo, ¿no? Además de clavar clavos. Podés romper una ventana o una puerta, podés matar a alguien con un martillo, podés picar hielo, pero no podés atornillar algo. Para eso necesitas en la caja de herramientas un destornillador a la vez. Y así sucesivamente. Las metodologías son importantes. Y lo que hubo aquí fue una experimentación de metodologías que permitió generar una noción de cambio constante. Estas metodologías fueron inspiradas para hablar de lo metodológico o de la lógica metodológica bajo un criterio que denominábamos la experiencia real del ciudadano o de la ciudadanía. La experiencia real. Esa frase es muy importante porque esa frase nos movió de la oferta a la demanda. Y este es el secreto de lo que vos preguntás. ¿Por qué se sostiene un proyecto de estos en el tiempo? ¿Por qué supera la ridiculización que pueden hacer de alguien como yo que genera política pública porque un colibrí le habla?
o le dice algo. Y entonces voy a contar algo específicamente que tiene que ver con esto y ejemplifica todo. Alguna vez le pregunté a Frankie, ¿cómo es que no te veo en la parte del frente de mi casa, sino solo en el patio? Y él me dijo, pregúntele a una muchacha. Ok, entonces la vida de Frankie, la muchacha, Frankie la vinculó. Yo fui a hacer un experimento con mi equipo de innovación de la municipalidad y ese experimento muy sencillo, es casi que Traditional Ecological Knowledge Tech, muy sencillo, con un reloj marcamos el tiempo que dura un grupo de mujeres de 17 años recorriendo la distancia entre su casa y la parada del bus y lo comparamos con el tiempo que duran muchachos, un grupo de muchachos de la misma edad. Las muchachas duraban menos tiempo. Cuando las reunimos para indagar por qué, nos dimos cuenta que su motivación, su agitación por llegar tenía que ver con el miedo, con la hostilidad de la ciudad. La misma razón por la que Frankie no iba al frente de la casa, pero se sentía refugiado en el patio de la casa. A partir de ahí generamos una política pública que terminó en una ley nacional contra el acoso callejero, pero nos permitió rediseñar la ciudad para hacerla más suave. Más suave significa una ciudad que convocara menos al temor. Y te digo porque sos hombre, y me parece muy importante esto, cuando indagamos en el focus group cuáles eran los temores, todas ellas refirieron el temor de ser violadas. A mí me impresionó mucho esto como alcalde porque había salido de mi casa para entonces, yo tengo 55 años, entonces tendría 40 y tantos, habría salido miles de veces de mi casa y nunca con la idea de que me fueran a violar, pero es porque era hombre o porque soy hombre. Si esto le sucede todos los días a las mujeres, ¿cuánto vale eso como peso psicológico y emocional? ¿Cómo se mide eso en economía de una ciudad? Ok, ahí te podés dar una idea de que lo que andábamos recogiendo era la experiencia real de los ciudadanos para transformarlas. No le preguntamos a ellas directamente cuáles son las razones por las que ustedes no van a la calle. Indagamos porque muy probablemente la gramática no refleja toda la riqueza de la demanda. Y ahí pudimos incorporar tecnología, aunque fuera muy básica, pudimos incorporar datos, pero también narrativa. Y esa combinación nos dio una idea muy clara de muchas demandas, lo que llamábamos árbol de demandas. Una vez que teníamos un árbol de demandas, era muy fácil entonces diseñar proyectos. Jamás diseñábamos un proyecto, diseñábamos racimos de proyectos. Entonces, de 7 experiencias que quisimos transformar, entre ellas la lombriz de tierra, la gota de agua, la de las mujeres jóvenes, de 7 grandes experiencias que nos propusimos transformar, surgieron 330 proyectos. Y esos 330 proyectos hacían que la comunidad estuviera siempre vinculada a alguno. Distintas partes de la comunidad. Recuerdo que quienes se oponían a nosotros, los demás partidos políticos, le decían a los votantes, pero ya es hora de cambiar porque ellos llevan muchos años en el poder. Y el votante les decía, pues por eso, por cambiar es que los tenemos, porque cambian todo el tiempo. Y proponen cambios todo el tiempo. De tal manera que esto tal vez, Nicolás, te contesta la pregunta. Cuando hay alguna amenaza sobre ese plan, la gente pues suele manifestar algo parecido a esto. Pues usted puede cambiar lo que quiera, pero tendrá que ser mejor que esto otro que tenemos. Y eso otro que tenemos está guiado por la demanda y no por la oferta. Y ese es el gran mensaje. Muchísimas gracias. Enhorabuena, de verdad. ¿Qué tal, Manu? ¿Quieres participar? Sí, perdonad que estoy con una lumbalgia considerable, pero no me quería perder la conferencia. Gracias por invitarme. Edgar, o don Edgar, como se acostumbra a decir en Costa Rica. Yo tengo un vínculo muy estrecho con Costa Rica, incluso en estos momentos tengo un estudio en Cahuita. Ah, muy bien. He trabajado como responsable del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas en Costa Rica durante unos cuantos años. Ah, qué bien. Tengo muchísimas amistades y mantengo muy buen trato. Voy a tener que felicitarte con mucho placer porque acabo de saber
el porqué de ese cambio a nivel de la Ley Nacional sobre el Acoso en la calle. Lo experimenté volviendo ahora hace 4 o 5 años, supe de esto, me pareció algo inmenso como cambio social, porque realmente Costa Rica, si tenía un defecto, era ese. Lo vivimos en carnes propias con mi mujer, al punto que mi hija dejó de, cuando nació aquí en Cataluña, en España, no quisimos volver a Costa Rica. Esto que os estoy diciendo es muy serio, porque no quisimos que nuestra hija estuviera sometida a esto. En fin, Claro. muchas felicidades. El cambio ha sido enorme en todas partes en el país. Pero me gustaría saber, Edgar, si esta experiencia tan bella que nos has explicado, mucho más que bella, perdón, extremadamente pertinente, se ha replicado, se está replicando, se prevé replicar, por ejemplo, en otros lugares del país, como podría ser pues un lugar más suave y más fácil de acceso, como es Cahuita, en el sentido de que son dimensiones Curridabates, estamos hablando de la gran ciudad, inmersa en la gran ciudad, mientras que quizás este tipo de proyectos y filosofía, claro, sobre todo de proyecto, te escucho. Sí, no, pues sí estamos intentándolo desde la universidad. La propuesta de transformación de municipios que tiene la universidad dentro de su proyecto de Costa Rica Regenerativa se basa en la experiencia de Curridabat. Básicamente es una experiencia totalmente replicable que va a producir cosas muy distintas en cada lugar. Porque es una experiencia epistemológica. En realidad es una experiencia que lo que hace, si debo decir 2 cosas fundamentales, es darle cabida a la complejidad, que de todos modos, pues no veo por qué no, si así vivimos. Es decir, es vivir naturalmente, es vivir en la complejidad, darle cabida a la complejidad de manera natural, y darle énfasis no a la oferta, sino a la demanda. En ese sentido, pues lo que sigue es un desarrollo de diseño sistémico, holístico e interdependiente para capturar la complejidad y todas las posibilidades, fundir un poco lo que ahora se conoce como Traditional Ecological Knowledge o TEC, con alta y baja tecnología, con ciencia y con bondad. Darle una línea de negrita a la demanda por sobre la oferta, y esto es muy relevante porque aquí entre universitarios, pues las universidades, si algo nos enseñan mal es a ofrecer lo que nos enseñan y no a escuchar para qué es útil lo que nos enseñan. Y entonces esta función de escucha me resultaba a mí muy familiar, porque mi abuela me decía, bueno, mi hijo, pero usted ya debería de saber para qué tiene 2 orejas y una boca, y es para que escuche el doble de lo que habla. Y eso es eso es quizás un aprendizaje para la política que es muy relevante. Lo que es importante es la demanda, no la oferta. Todos somos capaces de ofrecer algo, y seguramente hay alguien capaz de ofrecer algo mejor que yo, que ofrezca lo mismo. Lo que es insustituible es la escucha. Por supuesto, también como notaron, la metodología se basa en identificar personajes a los cuales cambiarles la vida y generar un conjunto de experiencias nuevas para estos personajes, humanos o no humanos, etéreos o materiales, pero son personajes importantes que juegan el papel de mínimo común denominador. Sobre ellos se sube todo. Es decir, si le cambio la vida a una muchacha que cree que la van a violar cada vez que sale de la casa, le cambio la vida a toda la comunidad, le cambio la vida a la abuela. También. Y finalmente, abrir el espacio para que cada uno de estos personajes tenga a su alrededor una constelación de proyectos y no un proyecto. No hay cosa más mentirosa que decir que un proyecto va a cambiar las cosas. No, lo que cambia las cosas es un racimo de proyectos. Por supuesto, ya después empieza ya ahí más granularmente cómo se administra el proyecto, cuáles son las fases
del ciclo de vida del proyecto, cómo lidiar con los cuellos de botella, cómo eliminar los conflictos de interés, todo eso que es del reino de la administración y que haremos mejor o peor, pero que seguramente haremos en general todo de una manera más impactante si tenemos ese racimo de proyectos. Los proyectos concurren alrededor de un personaje y no son proyectos que le pidan al personaje adaptarse a ellos, sino que ellos se adaptan al personaje. Más o menos, este es un resumen muy apretado de cómo reproducirlo. Ahora, ¿se reproduce o no? Depende. Ya ahí juega la política, juegan los problemas de propiedad intelectual, en el sentido de recibo eso que hizo otra persona o no. La buena noticia que he tenido es que Ciudad Dulce, que se llama todo este proyecto, Curridabat Ciudad Dulce, así es como le denominamos, empieza a adquirir otros nombres con tal de reproducirse como Ciudad Verde, en fin. Digamos que pareciera que hay una necesidad de hacer un branding distinto del proyecto para que sea replicable, pero no hay duda de que lo será, porque de todos modos no es un paquete hecho, es un método de trabajo. Cualquier ciudad a la que convenzamos de generar política pública basado en la demanda y no en oferta, ya habrá cambiado para siempre. Gracias. Si me permitís una pequeña cuña en relación a lo que se ha estado hablando, el rol de las universidades, la sabiduría popular. A nivel de agronomía, como ingeniero agrónomo, hace unos 20 años está en funcionamiento un Centro Internacional de Investigaciones Agronómicas orientadas al desarrollo. Están en Wageningen, en Holanda, y en Montpellier, Francia. Se trata de formar se trata de captar ingenieros agrónomos formados desde esa verticalidad que tanto acompañó al desarrollo para enseñarles a escuchar. Y eso que has estado explicando me parece, la sabiduría de tu abuela es insuperable. Efectivamente, aprender a saber lo que saben los otros antes que cualquier otra cosa. Os puedo pasar la referencia porque creo que hay becas para acceder al centro, son grupos de 15 en inglés en Holanda y en francés en Montpellier. Se quiso abrir hace unos años a nivel de América Latina, pero creo que fracasó el intento. Ya no sigo de cerca, pero realmente es excelente para formar a profesionales que se han olvidado un poco de la base de las cosas. Ya os pasaré la referencia. Muy bien, muchas gracias. A ti. Listo. Edgar, te agradezco mucho, Manu. Me pregunta Andy, que está encantada escuchándonos, pero que desafortunadamente tiene algunos problemas de conexión, de conectividad, que dónde puede encontrar más sobre tu trabajo, dónde puede buscar más información sobre tu trabajo para poderlo conocer. Bueno, hay poco escrito hay mucho escrito sobre mi trabajo, pero no escrito por mí. Yo tengo, sin embargo, un ensayo seminal que fue sí preparé un ensayo para enfrentarme a la idea para poder administrar mejor esta idea de la experiencia real de la ciudadanía, que fue muy poderosa en todo. Es decir, cuando yo me subí sobre esa criatura, sí sentí que necesitaba reflexionar sobre lo que estábamos planteando. Y hay un ensayo mío en academia.edu que aparece con mi nombre, que tiene que ver tiene un título que refiere a la convergencia entre el diseño y la experiencia real de los ciudadanos como fundamento para la gobernanza de ciudades. Es un ensayo interesante, hace unos días lo volví a leer a pesar de que lo había escrito hace mucho tiempo y sigue pareciéndome importante en el desarrollo del pensamiento de Curridabat. Ahí es donde realmente, después de unas fases previas, donde inicialmente descubrimos la demanda, pero no sabíamos muy bien cómo capturarla. Después nos vinculamos al diseño
y trabajamos algunos conceptos relevantes como el diseño imparcial o el diseño imperfecto, que fue lo que aplicamos en la ciudad para democratizar los espacios. Por ejemplo, hay una experiencia muy bonita sobre cómo reducirle o restarle testosterona y cortisol al espacio público a través del rediseño y la democratización digamos, la eliminación del predominio del hombre joven sobre los espacios públicos en la ciudad. Me parece que es muy importante pensarlo de cara a una ciudad feminista. Y, en fin, hay mucho material y hay mucho escrito sobre Khurridabad. Cada vez hay más, pero no escrito por mí. Hasta ahora estoy encontrando la calma para recuperar tiempo para escribir. Así que sí, prometo escribir un poco más. Ahí está mi correo, también por si les es útil. Listo. Y si hay alguien que tenga una pregunta que le esté quemando los labios, que necesite, por favor que la haga. Estamos cerca del cierre y me gustaría darles una última oportunidad porque no siempre se tiene un espacio así y mucho menos con un invitado tan especial como Edgar. Realmente me ha encantado escucharte y como todos los días siempre estoy aprendiendo de lo que dices. Y pues eso me parece maravilloso. Siempre hay un nuevo descubrimiento, siempre hay algo en lo que te puedes enfocar. Creo que el hecho de que entendamos que somos parte de la naturaleza y no solo la naturaleza parte de nosotros, creo que eso hace que elevemos la discusión y no veo por qué no pensarlo a nivel de especie si el planeta es nuestra casa. Y me encanta la idea de poderlo trabajar desde Costa Rica, que siempre ha sido un ejemplo, pero que además me parece que parte de los contrastes importantes entre lo que yo veo en Costa Rica y lo que veo aquí en Bélgica es esa abundancia de vida que existe en Costa Rica. Todavía encontramos familias de mamíferos, todavía encontramos a esos otros ciudadanos que nos permiten entender que nuestra comunidad es más amplia que lo que nos han enseñado en algunos lados. Te agradezco muchísimo, muchísimo la visita y que nos hayas compartido lo que sabes. Espero que la gente que vea este podcast te pueda contactar. emora@uci.ac.cr para aquellos que lo vean en diferido. Y por favor, intégrense el siguiente mes a Manigua, porque vamos a tener una vez más un invitado especial del cual seguramente aprenderemos muchísimo. Me gustaría, Edgar y Manuel, que dieran una línea o dos de cierre y con eso terminamos nuestro primer episodio, que no puede ser más inspirador que esto: enfocarnos en lo bueno, enfocarnos en la humanidad y en la generosidad que tenemos para poder salir adelante. Me parece que nos reenergiza y cambia la narrativa en todo lo que hacemos. Lo que yo aprendí en biomímesis es que la naturaleza es generosa y eso está en nosotros. Deberíamos de lograrlo desde esa perspectiva. Adelante, Edgar y Manuel. Bueno, yo quisiera tomar la palabra sobre la capacidad de diseño de la naturaleza. Muchas veces los que somos profesionales y hacemos política pública o no, generamos proyectos, nos afanamos mucho en el diseño de esos proyectos, de los proyectos. Yo creo que es una demanda del mercado laboral, pero no necesariamente es la mejor manera de empezar una transformación. Es el inicio de la transformación. Es decir, lo que quiero decir es que el diseño, cualquiera que sea, hay patrones para generarlo, están en la naturaleza, pero si no se aprende a observar, si no se aprende a escuchar, es muy difícil capturarlo y capturar ese conocimiento que está ahí. Hace unos días hablaba con la gente de UNICEF en Costa Rica y hablaba de lo que se llama el ballooning. Y el ballooning es esa habilidad que tienen las arañas de volar sin tener alas.
Y muchas veces nos vemos en esa circunstancia y resulta que el ballooning es esa habilidad que tienen las arañas de tirar líneas de seda hacia arriba hasta que conectan con una corriente eléctrica que les mueve de un lugar a otro. Bueno, efectivamente les decía a ellos por alguna razón que ya era hora de que practicaran el ballooning y se movieran de un lugar a otro de esa manera. Es un ejemplo para decir qué importante es cuando nos reconocemos naturaleza, hacerlo con la humildad de poder capturar, digo yo, capturar, percibir, observar, absorber la capacidad de diseño de la naturaleza. A través de esa capacidad de diseño de la naturaleza se pueden equilibrar los espacios que hemos creado y todo resulta más sencillo. Lo difícil habrá ya pasado, que es haber prestado atención. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias a Hugo, a todos los presentes. Es verdad que tenemos un problema, el problema de la insostenibilidad es un problema de diseño, cómo hemos diseñado las ciudades, cómo hemos diseñado la arquitectura, la agricultura, la energía, el transporte, todo, ¿no? Por lo tanto, es muy relevante hablar de procesos de design thinking y de cómo tenemos que remirar y con el nuevo contexto, ¿no? Yo al hilo de las palabras que ha dicho Edgar, me gustaría que nos convirtiéramos, aunque somos poquitos, en polinizadores, ¿no? Polinizar esta plataforma y también el no seguir la idea de la adaptación, ¿no? Cada vez se oye más que tenemos que adaptarnos al cambio climático y creo que eso soterradamente implica una cierta actitud pasiva, ¿no? Cuando a través de la regeneración, que hoy nos ha hablado también Edgar, tenemos una posibilidad de rediseñar el futuro que queremos, ¿no? Y eso es una herramienta muy poderosa porque, como bien decías tú, creo que somos más colaborativos que competitivos, ¿no? De una manera natural, ¿no? No solamente ayudando a las personas mayores, no saltándonos los semáforos, en fin, haciendo cosas de urbanismo básico que nos da a entender eso, ¿no? Por lo tanto, desde aquí os invito a la próxima sesión de dentro de un mes, que hablaremos de un tema muy importante que está vinculado también a lo que ha hablado Edgar hoy, ¿no? Como una visión de una nueva economía en la que pone en el centro la prosperidad, no el Producto Interior Bruto, teniendo en cuenta los límites planetarios, pero también las exigencias sociales. No estoy hablando más que la economía del donut y vamos a tener esa enorme suerte de la mano derecha de Kate Raworth y la cofundadora del Donut Economy Action Lab, que está de alguna manera impulsando proyectos muy, muy interesantes y ella nos contará de primera mano cómo está evolucionando este. Yo no sé si podíamos saber un poquito, aunque somos poquitos, quizá Hugo lo dejamos para la próxima, saber un poco. Creo que hemos tenido a Nicola desde Madrid, a Manu desde Barcelona, no sé muy bien el resto de participantes, pero la idea era un poco saber, ¿no? Interactuar con vosotros y saber dónde estáis, a qué os dedicáis, pero como vamos a vernos en siguientes ediciones, seguramente y nos hemos ya pasado del tiempo, 20 minutos, lo dejaremos para la próxima ocasión. Correcto, Manuel. Y muchísimas gracias a todos. Nos vemos el siguiente mes. Ok. Los esperamos aquí con mucho gusto. Gracias. Me encanta. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Hasta luego. Edgar. Hasta luego. Que Saludo. estén muy bien. Encantado, Manuel. Venga.